Trump habría rechazado una propuesta de Maduro de abandonar el poder en 2 años. Esto según un reporte de El New York Times. Mientras tanto, Washington pone en la mira al llamado Cártel de los Soles, ahora con un golpe directo a la cúpula de Maduro y a una red que, según Estados Unidos, ha penetrado el poder militar, político y judicial venezolano. ¿Cuáles son las repercusiones de esta decisión? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, justo fue el que hizo el anuncio de que el Cártel de los Soles va a ser catalogado como organización terrorista extranjera con efecto a partir del 24 de noviembre. Estados Unidos está alegando que el cártel venezolano está dirigido por Maduro, por Cabello, por Padrino y otros altos funcionarios del régimen. En respuesta a NTN 24, un alto funcionario ha explicado las razones detrás de esta decisión del secretario Marco Rubio. Se lo reveló a nuestro periodista Roberto Macedonio de Washington. En primicia, NTN 24 obtuvo más información sobre la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista FTO que el Departamento de Estado llevará a cabo el 24 de noviembre. En respuesta a este canal, un alto funcionario aseguró que Nicolás Maduro es el jefe de esta organización criminal que ha corrompido parte del ejército, el poder legislativo y el poder judicial. El Departamento de Estado designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. Situado en Venezuela, el Cartel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos del régimen ilegítimo que corrompieron las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial. En esta misma respuesta a este informativo, el Departamento de Estado advierte que cualquier colaborador del Cartel de los Soles se enfrentará a cargos penales ante la justicia. Como líder del Cartel de los Soles, Maduro es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por otras organizaciones terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Las personas y entidades que proporcionen apoyo material o recursos al Cartel de los Soles podrían enfrentarse a cargos penales y a la inhabilitación o expulsión de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ya nombró el Cártel de los Soles como organización terrorista SDGT en julio de este año. Veamos las diferencias con la nueva designación. Aquella, conocida como SDGT, se dirige a los grupos que financian el terrorismo, establece la política de sanciones económicas del país, se aplica a individuos y organizaciones y congela todos los activos. La designación como organización terrorista FTO, que el Departamento de Estado hará el 24 de noviembre, está sin embargo dirigida a los grupos que realizan esas actividades terroristas y establece la política exterior y de seguridad. Se aplica a organizaciones que representan una amenaza. Entre los grupos que figuran en la lista, Hezbollah, Al-Qaeda e ISIS. Cuando el Tesoro tiene con su designación solamente implica las transacciones financieras, pero con el Departamento de Estado tiene más herramientas que el gobierno puede usar para combatir este grupo afuera de solamente los mecanismos financieros. NTN 24 habló con uno de los mayores expertos en despliegues navales del mundo, Fernando Bacotti, quien fue consejero de seguridad de la ONU y actualmente es profesor del Instituto de Guerra Naval y capitán de navíos. Dice que con el despliegue del Gerald Ford, Estados Unidos está lanzando un mensaje clave a Venezuela, su régimen y sus aliados. Con este movimiento están enviando señales estratégicas hacia Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y los grupos del crimen organizado transnacional que operan en nuestra región, ¿verdad? Entonces, la llegada del Gerald Ford al Caribe, al área de operaciones navales, significa que Estados Unidos puso su plataforma naval más poderosa en el hemisferio en la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, publicó un mensaje asegurando que el régimen de Venezuela ha corrompido las instituciones de ese país y es el responsable del terrorismo en la región. Con el mensaje paz a través de la fuerza, el Comando Sur de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos ha publicado un nuevo video de los entrenamientos de sus tropas en el Caribe dentro del mega operativo lanzado por la administración del presidente Trump contra grupos que considera Estados Unidos como narcoterroristas.
semana que pasa es decisiva, dicen los entendidos. Cada vez está más consolidada esta operación, la Lanza del Sur, ordenada por Washington para acabar con las mafias. Enseguida lo vamos a hablar aquí en Ángulo. De hecho, un informe del New York Times indica que Donald Trump habría rechazado una propuesta para que Maduro renuncie al poder dentro de 2 años, según narra este artículo, al considerar que la salida debería ser de forma inmediata. Por segunda vez en las últimas 48 horas, Donald Trump ha hecho estas declaraciones públicas para expresar que estaría dispuesto a tener un diálogo con Nicolás Maduro. ¿Ya hablaste con el presidente Maduro de Venezuela? ¿Sigues abierto a hablar con él? No, él quiere hablar. Sí, estoy dispuesto a hablar con él, estoy dispuesto a hablar con todos. Pero no, él quiere, nos trataron muy mal. Enviaron a toda su población carcelaria a los Estados Unidos y los estamos sacando rápidamente. Pero él estaba enviando drogas aquí y nos estaba tratando muy mal. Estaba tratando con un presidente malo y se salió con la suya. Ahora creo que tenemos la frontera más segura del mundo. Nadie entra a menos de que lo haga legalmente. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Para mí es un gusto darle la bienvenida en Estados Unidos al doctor Richard Downey, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, investigador principal del Consejo del Pacífico sobre política internacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. No, es un gusto. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por estar aquí. También voy a saludar al almirante en retiro Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia, calificado como oficial de guerra de superficie por parte de la Marina de los Estados Unidos. Ha participado en gran número de operaciones contra el narcotráfico en cooperación con los Estados Unidos. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Con ustedes y un saludo muy especial también a Richard. Gracias. También la bienvenida a al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto en las fuerzas militares y asuntos de seguridad nacional. Un gusto tenerlo. Bienvenido. Ruth, muy buenos días a ti, a todos mis compañeros panelistas. Señor almirante Wills, mis respetos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar justamente con usted, doctor Richard Downey. Después le voy a dar la palabra también al almirante Wills y termino con Germán Rodríguez. Antes de introducirnos en el debate con los argumentos necesarios, quiero preguntarles a manera introductoria y muy breve, quiero que sea su respuesta también, ¿qué implica, a criterio de ustedes, en términos legales, geopolíticos, el hecho de que Estados Unidos dé este paso? A partir del próximo lunes, el Cártel de los Soles va a ser catalogada como una organización terrorista extranjera. Lo escuchamos. Adelante, señor Richard. Muchas gracias, Ruth. Primero, déjame decir que es un enorme gusto estar con el almirante Wills y también Mayor Rodríguez. Esta designación por parte de los Estados Unidos sobre este grupo como organización terrorista extranjera, es realmente una justificación para la administración del presidente Trump, para que podría hacer operaciones dentro de Venezuela, porque eso permite, tenemos una restricción de hacer ese tipo de operación militar en contra de un país como Venezuela sin autorización del Congreso, pero con esa designación como organización terrorista extranjera, eso posiblemente da la justificación legal para que la administración del presidente Trump haga ese tipo de operación. Gracias por esta primera introducción, doctor Downey. Voy a darle la palabra al almirante Wills. Ha dicho el primer panelista, esto sería una situación para tener una operación militar dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted el hecho de catalogar en términos legales, geopolíticos y muy brevemente su respuesta al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera? Adelante. Gracias. Sí, indudablemente es, digamos, un nivel de escalamiento de la presión
que los Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro. Si bien no es una autorización directa, sí el presidente tiene la autoridad presidencial ejecutiva para operaciones militares directas o indirectas en contra de ese tipo de organización. Y también, digamos, se facilita para impulsar una estrategia continental de la lucha contra las drogas y de la lucha contra esos carteles. De manera que es un paso muy importante y sobre todo en el tiempo. Ellos colocaron 24 de noviembre, lo cual, digamos, incluye una presión muy grande para el régimen de Nicolás Maduro de tomar decisiones prontas. Mayor Rodríguez, cierro con usted también muy brevemente la primera pregunta, la misma que le he hecho a los dos panelistas que lo anteceden en la palabra. Bueno, yo creo que ya Estados Unidos está en deuda, ya está sobre el tiempo y la intervención militar tiene que ser lo antes posible, porque acuérdese que lo que afecta a Venezuela afecta directamente a Colombia a 3 meses, 3 semanas de que inicien las acciones aquí. Yo sí creería que Estados Unidos ya debe meterle el acelerador y ya ellos sin duda tienen la inteligencia precisa, exacta y cuentan con el apoyo sin duda de la población venezolana. Mis tres panelistas han coincidido en esto de una operación militar. Voy a empezar con cómo se daría, porque de esto se lee mucho, de esto se comenta mucho en los últimos días. Los periódicos lo registran, los analistas lo confirman en programas de opinión como este. Doctor Richard Downey, ¿cómo sería esta operación militar? Ya sabemos cuál ha sido el despliegue, nunca antes visto, al menos en el Caribe, las operaciones que se llevan en Caribe y en Pacífico por parte de los Estados Unidos. Pero ¿cómo sería esta operación? ¿Basados en qué particularmente? ¿Basados en qué? Es una pregunta muy buena, porque la verdad es que sí, tiene razón, tenemos un desplegamiento de fuerza militar en el Caribe que no hemos visto desde los años 60. Pero lo que estamos diciendo que la razón por la cual para ese tamaño de desplegamiento militar es contra el narcotráfico ilegal. Pero la estructura de este grupo de fuerzas no es apropiado si fuera ese objetivo. Entonces, es más realmente visto en los Estados Unidos que ese desplegamiento de fuerza es para tratar de presionar a presidente Maduro en Venezuela para que deje de su posición como presidente, aunque sea en vista de muchos países ilegítimo. Pues de todos modos es otro objetivo también es tratar de presionar las fuerzas militares dentro de Venezuela para que puedan hacer un golpe de Estado en contra del gobierno de Maduro. Pero porque la verdad es que la estructura de ese desplegamiento no es apropiado para controlar el narcotráfico, ni es apropiado para un ataque contra Venezuela aparte de ataques desde la aérea en este momento. Hay quienes dicen, almirante Wills, que ya Estados Unidos habría identificado puntos exactos donde hay evidencia del narcotráfico, donde hay evidencia de la operación del cártel de los soles, financiación y demás, dentro de Venezuela. ¿Serían estos lugares los primeros en ser atacados, por así decirlo, en el caso de una operación militar, que es lo que estamos planteando ahora? Sí, yo primero pues coincido con lo que dice Richard Downey, que el objetivo, digamos, anunciado y que se tiene en este momento pues es el ataque contra el narcotráfico, contra las organizaciones de narcotráfico, y para eso hay un despliegue muy importante. Pero la gran magnitud de esas fuerzas evidencia que el real objetivo que se está buscando es el objetivo político de poner fin al régimen de Maduro.
Entonces, al tener una fuerza tan grande, con portaaviones, etcétera, etcétera, lo que se tiene es un abanico de posibilidades. Y dependiendo de los blancos que se seleccionen, pues ahí es que, digamos, vamos a tener conocimiento de cuál es el objetivo real o el estado deseado de esta operación. Yo pensaría que lo primero, pues ya se está haciendo, que es el ataque directo a las embarcaciones en el mar, en aguas internacionales. Podría seguir ataques dirigidos a laboratorios blancos específicos de infraestructura donde se produce la droga. Siguiente, pistas clandestinas donde salen aeronaves ilegales. Después, instalaciones relacionadas con la fabricación de las embarcaciones y el alistamiento de esas embarcaciones. Los lugares, puertos de salida de embarcaciones y de aeronaves. Y por último, sería pues ya el tema de los líderes de esos carteles. O sea, es como un abanico que puede ir en escalada. Sin embargo, con la designación de estos carteles como organización terrorista extranjera, en el 24 de noviembre, creo que los Estados Unidos está poniendo un ultimátum para que haya una decisión negociada antes de ese 24 y antes de que empiecen esos ataques ya directos. Es decir, almirante, antes de darle la palabra al mayor Rodríguez, una presión para que Nicolás Maduro diga, bueno, salgo, dialogo, me voy con tantos, se hablaba de algunos destinos, una salida negociada de quien ha sido acusado por Estados Unidos como el cabecilla de una banda de narcotraficantes como es el Cártel de los Soles. ¿Eso podría darse? ¿Esa sería la presión al poner una fecha el próximo lunes? Considero que esa es la razón de la fecha para poner una presión, porque también ya llevamos mucho tiempo, ya los Estados Unidos lleva un esfuerzo importante y cada día se desgasta más, el entorno geopolítico. Lo que yo considero es que Estados Unidos está tratando de restablecer la democracia en Venezuela, restablecer la democracia y reorganizar nuevamente el hemisferio occidental y mandar una señal muy clara a las potencias extracontinentales como Rusia, China, Irán, de que aquí el hemisferio es importante para los Estados Unidos, que es importante la estabilidad del hemisferio y que los Estados Unidos está pendiente y presente para defender el hemisferio. Entonces, creo que se están conjugando varios objetivos, el táctico, narcotráfico, político, régimen de Maduro y geoestratégico, ya reafirmar la presencia y, la supremacía de los Estados Unidos en defender el hemisferio occidental. Mayor Rodríguez, quiero comentar con usted, y de acuerdo a lo que hemos hablado, cada vez está más consolidada esta Operación Lanza del Sur, que ha sido ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias. No solo estamos hablando de lo que sucede en Venezuela, sino que, por ejemplo, voy a citar aquí una declaración que nos dio en entrevista exclusiva con NTN 24 desde Washington, el senador republicano Rick Scott, un hombre que es muy cercano al presidente Donald Trump, que le lanzó una sugerencia a Maduro. Y le dijo, ante el avance de esta operación militar, Scott le ha dicho directamente que acepte de una vez exiliarse en Rusia, en China. También habló de Gustavo Petro, a quien ha calificado Rick Scott como un terrorista y una persona muy mala. De esta manera lo decía Scott. Bueno, no lo sé. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. Gracias al presidente Trump y a Marco Rubio. Por su decisión contra Maduro y los por su decisión contra Maduro y contra los narcotraficantes. Así que es muy importante que
Nicolás Maduro viaje a Rusia, a la China comunista, a otro país. La posición de Nicolás Maduro es difícil en los Estados Unidos, así que el cartel de los soles es terrible, el tren de Aragua es terrible. Maduro no es el presidente de Venezuela, ¿sabe? Es el jefe de un cartel de drogas, el cartel de los soles. Petro es un aliado de los narcotraficantes. ¿Sabe? Es una persona de extrema izquierda. En su pasado, Petro estuvo en el M-19, así que es un terrorista, es una persona muy mala. En Venezuela, en Colombia, sabe, no hay oportunidades. Y Colombia y Venezuela, gracias a las ideas radicales de Maduro y de Petro. ¿Habrá alguna acusación contra Petro aquí en los Estados Unidos? Esperamos que sí. Mayor, ahí estamos ampliando el abanico. Mayor Rodríguez no solo está citando aquí Rick Scott a Maduro, a toda su cúpula militar, también lo ha puesto directamente sobre Petro, a quien ha llamado y ha calificado de terrorista, por más de que Petro ahora haya dicho: voy a abrir mis cuentas bancarias para que todos tengan acceso, toda Colombia, el mundo se entere de que yo nunca he pertenecido al narcotráfico, que todo lo que he hecho y lo que hago es transparente. ¿Cómo debería tomar esta situación que está viviendo Maduro? Y también que alguna vez pues ocasionó este roce con Petro, Estados Unidos, Trump, que le dijo y lo señaló también de ser líder del narcotráfico, de estar asociado y tapando a las mafias del narcotráfico desde Colombia. Bueno, yo he entrenado personalmente por años con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dice, y el presidente, que Gustavo Petro es el líder del narcotráfico, es porque tiene prueba. Y no se nos olvide que Gustavo Petro subió al poder apoyado por las FARC y el ELN. Podemos ver las entrevistas de alias Silvana del ELN y alias Calarcat de las FARC como apoyaron a Gustavo Petro. Entonces, sin duda, lo que suceda, como les he dicho, Petro está muy asustado, acuérdense, lo metieron en la lista OFAC, lista Clinton, le quitaron la visa, no solo a él, sino Verónica Alcocer, que es la esposa, también a la mano derecha de él en Colombia. Haga de cuenta, el Diosdado Cabello de Venezuela en Colombia es Armando Benedetti, una persona con más de 8 cargos por corrupción y por enriquecimiento ilícito. Entonces, sin duda, Gustavo Petro está bastante asustado y bastante presionado por lo que se le viene después de que entregue el gobierno. Sin duda, candidatos presidenciales muy fuertes de la oposición han dicho que si Estados Unidos pide a Gustavo Petro en extradición, lo entregaría. Y eso es lo que él está muy preocupado. Quería también comentar algo, lo que yo creo, cómo va a ser que el ataque por parte de los Estados Unidos a Venezuela, porque pues eso también hay que tenerlo muy claro. La guerra cambió. O sea, una invasión no va a haber. Va a ser una operación quirúrgica con drones, sin duda va a ser en Puerto La Cruz, en La Guaira, en el Fuerte Tiuna, pero sobre todo en los campamentos de las FARC y el ELN, campamento resort, donde se encuentra el día de hoy, por ejemplo, Iván Mordisco descansando. Sin duda también está arregladas las coordenadas de las fincas de entrenamiento, donde la guerrilla colombiana sirve como policía en Colombia. Y eso es decirle mucho: pilas, Gustavo Petro, que estamos detrás de usted y tenemos las pruebas contundentes. Por más de que él abra las cuentas bancarias, ya lo hecho está, y los comandantes guerrilleros han dicho que han apoyado y que van a apoyar en el 2026 al candidato de Gustavo Petro. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial, seguimos con más. Esto es Ángulo. Antes citamos lo que ha traído a colación el diario The New York Times, que ha publicado una columna de opinión en la que el autor argumenta que Nicolás Maduro debe escoger si huir o enfrentar lo que llamó el tratamiento Noriega. El columnista Britt Stephen
ha escrito que aunque Trump se ha negado a compartir la decisión que tomó respecto a Venezuela, sería difícil imaginar que escogiera enviar a casa a los barcos, a los portaaviones, a 15.000 efectivos desplegados en el Caribe. Y este columnista ha sopesado las alternativas, ha llegado a la conclusión que aunque hay una puerta al diálogo, lo que Washington debería hacer es darle a Maduro y a su círculo más cercano la oportunidad de exiliarse antes de ser capturado para que responda por sus acusaciones de narcotráfico, al igual que sucedió en su momento con el dictador de Panamá, Manuel Noriega, en diciembre de 1989. Hay muchas preguntas sobre esto. ¿Cuál sería la relación que se juega ahora, tal cual está el ambiente, situación de Maduro, con lo que fue en su momento lo de Noriega? Vamos a volver luego del corte comercial con mi panel a analizar un poco, a poner en perspectiva esta relación, si es que existe. Seguimos aquí en Ángulo, NTN 24, hace cerca de 36 años. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos irrumpió en Panamá para derrocar a un dictador que estaba acusado de narcotráfico. Estamos hablando de Manuel Antonio Noriega. Ahora, el presidente Donald Trump ejecuta un poderoso despliegue militar en el Caribe para intensificar esta presión en contra de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos acusa, igual que a Noriega en su momento, por lazos con el narcotráfico. Esta fue una operación que, sin lugar a dudas, evoca ecos quizás de aquel asalto panameño y que es importante recordar, contrastar aquí en NTN 24, y lo voy a tratar más adelante con el panel que me acompaña el día de hoy. Vamos a ver una comparación entre la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Panamá en 1989 contra Manuel Noriega, el despliegue militar actual de Estados Unidos en el Caribe, y vamos inmediatamente a las cifras. Por ejemplo, citamos en 1989, bajo el liderazgo del presidente George W. Bush, 27.684 tropas estadounidenses lanzaron la operación Causa Justa, así se llamaba, ataque estadounidense que fue ejecutado con 82 tanques, 140 vehículos blindados de combate, 93 helicópteros de ataque, 48 helicópteros de transporte y 6 aviones de combate. En 72 horas de combate han muerto 23 soldados estadounidenses, alrededor también de 300 militares panameños, mientras que hasta 4.000 miembros de las fuerzas de defensa fueron capturados. El objetivo era Manuel Antonio Noriega, acusado de traficar cocaína, de amenazar el canal de Panamá. También en solo 10 días Noriega cayó, tras esconderse en una nunciatura vaticana bombardeada con rock pesado a todo volumen hasta que se rindió. Avancemos ahora al presente. En noviembre de este año, Donald Trump, en su segundo mandato, redirige hacia el Caribe el USS Gerald Ford. Estamos hablando del portaaviones más avanzado de todo el mundo, con reactores nucleares que triplican el poder de sus predecesores. A bordo de él, 5.500 marineros, 76 aviones embarcados y 4 destructores. Junto a esta poderosa embarcación, un submarino clase Virginia, 500 misiles crucero, 10.000 tropas que ya están en la región, suman un total de 15.000 efectivos. El blanco ahora es Nicolás Maduro. Sigo con mi panel, doctor Richard Downey, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Para nuestro entendimiento en la región, nuestros televidentes de América Latina, ¿habría comparaciones entre la operación que se hizo en aquel entonces con Antonio Noriega y lo que se está buscando ahora, este cerco a Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, Ruth. Cabalmente, yo fui planificador, jefe de sección de planes de guerra en el Ejército Sur en Panamá, para esa operación Causa Justa en 1989. Entonces, yo tengo una perspectiva muy directa de esa comparación. Y yo diría que la situación es bastante diferente en Panamá y lo que encontramos nosotros en la situación con Venezuela en ese momento. En Panamá, en 1989, tuvimos en Panamá, como las fuerzas que usted había descrito, nosotros tuvimos
17,000 efectivos dentro de Panamá. Entonces, estuvimos allá planeando por meses antes de esa operación cómo íbamos a hacer ese tipo de operación, si fuera posible, y lo pasó. Entonces, y hubo en ese momento 19,000 fuerzas fuerzas de defensa de Panamá. Entonces, y nosotros, después de esa ventaja que tuvimos en Panamá, traímos otra 10,000 efectivos de otras divisiones, 82, en División 82 de Norte Carolina, también División Séptimo y los Rangers, otros 10,000. Entonces, tuvimos una fuerza abrumadora en Panamá, inclusive las ventajas que tuvimos de estar allí en bases. En Venezuela la situación es bastante diferente. Hay en fuerzas activas, incluyendo el ejército, la Guardia Nacional y fuerzas de la Marina, de Infantes Marina, hay más o menos, entonces fuerzas de tierra, hay más o menos 100,000. Entonces, y eso no incluye los colectivos, los círculos bolivarianos, las reservas. Entonces, el territorio es bastante diferente. Entonces, mirando a las fuerzas desplegadas allá en el Caribe en este momento, sí, hay buques de guerra, hay aviones, hay mucha fuerza, pero estamos hablando de una fuerza para atacar a Venezuela desde los 15,000 efectivos en el Caribe en este momento. Eso implica únicamente 4 o 5,000 fuerzas infantes de marina, que no es suficiente atacar en ninguna manera un ataque de tierra en Venezuela. Eso sí es más estructurado para si vaya a pasar ese tipo de operación. Eso sería operaciones de misiles y aviones con ataques a blancos que el señor almirante Wills había mencionado, ese abanico de blancos que podrían ser contra los carteles, contra el gobierno y también los blancos dobles que están utilizados para desde la infraestructura del gobierno que se están utilizado por este narcotráfico. Pero en ese momento no estamos estructurados para ataques tipo de Panamá en Venezuela. Eso tomaría como planificador. Los planificadores les gustarían como 150,000 efectivos de Estados Unidos y eso no sería factible ni tendrían el apoyo del pueblo norteamericano. Mínimo fuerza 50,000 estamos hablando para un ataque de tierra y pero un momento más, eso lo que no sería un combate directo, tendría que ser la preocupación sería una campaña de guerrilla. Perdón. Interesante todo lo que nos dice usted con conocimiento de causa, además esta explicación. Almirante Wills, algo que argumentar a lo explicado minuciosamente, aclarado, además cómo fue una operación, cómo está siendo la actual, cuáles serían las diferencias a establecer. Adelante. Sí, no, completamente de acuerdo. Primero, también el tamaño, ¿no? El tamaño de los países, el tamaño, como decían, de las fuerzas armadas de cada país. Yo diría que lo que hay en común es la necesidad de retirar del poder a un dictador. Esa es una parte. Lo otro, digamos que se evidencia una diferencia importante, es que todo este despliegue de fuerzas que ha realizado Estados Unidos ha sido también un despliegue mediático.
O sea, todo ha sido anunciado con antelación. Todos los días vemos videos del Comando Sur, de los entrenamientos, la llegada reciente al área del Comando Sur del portaaviones Ford. Entonces, eso también da unos mensajes que lo que se quiere es ejercer una presión diplomática a través de una fuerza muy grande para lograr el objetivo de la salida de Maduro. Ahí hay un riesgo muy grande para los Estados Unidos, como lo manifestaba el mayor Rodríguez también, que se está acabando el tiempo y eso, digamos, puede traer, digamos, un riesgo reputacional muy grande para los Estados Unidos en caso de no lograrlo. Entonces, esa fuerza, pues, digamos que puede ir evolucionando a blancos un poco más directos contra el régimen, un poco más específicos, bases aéreas, bases navales, centros de operaciones conjuntos, etcétera. Pero coincido en que una operación de invasión en este momento no es viable. Los Estados Unidos estarían en capacidad de hacerlo, pero con un planeamiento completamente diferente. Entonces, eso es lo que estamos viendo, un despliegue mediático para ejercer una presión importante para la salida del régimen de Maduro. Me voy a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con las conclusiones del programa. Empiezo con el mayor Germán Rodríguez, luego del corte. Esto es Ángulo, volvemos. Declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso, a quien le doy toda la gloria y en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y la humanidad. Bueno, ahí vemos Nicolás Maduro ha decidido aferrarse a la oración, ha participado anoche en el Palacio de Miraflores en una jornada de oración con pastores cristianos y evangélicos. Ya estamos en las conclusiones en el programa Ángulo, muy breves para mis panelistas. Ha sido muy interesante la exposición de cada uno de ellos. Mayor Rodríguez, empiezo con usted. ¿Cómo puede responder el régimen de Maduro en las próximas horas? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué margen tendría para contramedidas si es que las tiene? En 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Adelante, Mayor. Venezuela no tiene cómo responder, ni siquiera cómo defenderse. Es una armada completamente oxidada, unas fragatas que ya ni prenden, unos submarinos que ni siquiera son operativos. Lo único que cuentan son con unos satélites y una tecnología que viene de Rusia. Lo único que tiene que hacer es esperar y más bien rendirse por la presión que está haciendo Estados Unidos, que no lo va a hacer. Y Estados Unidos, una invasión terrestre, está fuera de sí, es algo que no puede hacer en ese momento, no tiene la tropa y lo que tiene que utilizar su tecnología por medio de sus drones, por medio de su inteligencia militar aplicada con inteligencia artificial. Eso es lo que debe hacer Estados Unidos. Almirante Wills, ¿cuál sería la mejor actuación, tal cual están las cosas, que podría tener Nicolás Maduro? Bueno, es indudable que el tema del fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela le quitó todo el piso de legitimidad que podría tener el régimen de Maduro. Quiere decir que no es un régimen legítimo. Esas elecciones pues se las robaron y eso es lo que está dando pie para que se adelanten todo este tipo de acciones, yo diría casi que a nivel internacional. Entonces, él en este momento pues no tiene ningún argumento real para sostenerse en el poder y creo que lo más conveniente para el pueblo venezolano y para el mismo Maduro y las personas que lo acompañan es que logre salir a través de una negociación concertada, como lo dice el senador Rick Scott, hacia alguno de esos países, Rusia o China, para que permita el regreso a la democracia, lo cual no es para nada fácil,
después de tantos años de un mal gobierno en nuestro hermano país de Venezuela. Claro, un regreso a la democracia que también lleva consigo a otros retos, porque sería un primer paso en el caso de darse lo que plantea el almirante Wills, que acepte una salida negociada, pero luego vienen otros retos también para Venezuela, para lograr esa situación de vivir en democracia, algo que lo han desconocido desde hace algunas décadas, desde que empezó el chavismo. Doctor Richard Downey, cierro con usted las conclusiones, la pregunta planteada. ¿Cómo visualiza usted qué es lo que le queda a Nicolás Maduro, tal cual está el panorama actual a su régimen en las próximas horas, y qué contrarrespuesta podría tener en este caso, si es que las tiene? Adelante. Sí, gracias, Ruth. Quiero decir que coincido con el almirante Wills que la salida negociada de Nicolás Maduro por el bienestar del pueblo venezolano y también por el bienestar de la región sería ideal. Pero tengo que decir, lo dudo, porque el problema es que aunque haya una fuerza militar en el Caribe bastante grande, yo temo que no va a ser con mucho éxito esa presión por parte de los Estados Unidos sin una fuerza utilizada por parte de ese grupo de tropas en el Caribe, porque la conexión que tiene Maduro con los altos mandos en términos de actividades ilegales y también grupo de cubanos de inteligencia que están en contra de inteligencia dentro de las fuerzas. Yo temo que es muy difícil para que las fuerzas militares hagan algo en contra del golpe de Estado, que es el objetivo deseado por parte de la administración del presidente Trump. Entonces, ojalá que no haya escalación, pero yo creo que sin ese tipo de escalación no vaya a ser la salida de Maduro. Entonces, pero regreso a ese tema que ojalá que haya la salida negociada por parte de diplomática sea el resultado, pero no lo creo que vaya a pasar así. Pero muchas gracias. Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial. Volvemos con la despedida de nuestro programa. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Situación de Nicolás Maduro, este cerco al narco. A partir del próximo lunes también Estados Unidos, a través de Marco Rubio, ha anunciado que el Cártel de los Soles pasa a ser denominado como una organización terrorista extranjera. ¿Cuáles son las implicaciones que trae consigo en los efectos legales, geopolíticos? Lo hemos puesto sobre la mesa de debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Doctor Richard Downey, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, gracias por haber estado con nosotros y su criterio acompañándonos aquí al canal internacional NTN 24. Había sido un placer, especialmente con mis colegas almirante Wills y Mayor Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Mi gratitud al almirante en retiro Hernando Wills, excomandante de la Armada de Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ruth, por la invitación, a los compañeros de panel y también a todos los seguidores de NTN 24. Un placer haber participado. Muchas gracias. Gracias. También el criterio del mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto en las fuerzas militares y asuntos de seguridad nacional. Gracias por haber estado, mayor. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, mi coronel, señor almirante, Ruth, a todo el equipo de Ángulo, y hay que sacar al dictador. Gracias a los tres. Me despido. Soy Ruth del Salto. Esto ha sido una emisión de Ángulo. Mañana volvemos con más debate puesto sobre la mesa aquí en el canal NTN 24. Ustedes sigan con más información internacional y el análisis del mismo.